Vea, yo tengo una carrera política, si podemos llamarlo así, sin pretensiones, por razón familiar y nacional. Crecí en un hogar de gente política. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la voz de Fernando Belaúnde Terry. El 18 de mayo se llevaron a cabo las elecciones generales para presidentes y Congreso, con lo cual se restableció la democracia. Fue elegido Fernando Belaúnde con el 44% de votos, imponiéndose a Armando Villanueva, el candidato del APRA, que alcanzó el 27% de votos. 24 horas ofreciendo a ustedes imágenes de la visita del electo presidente Fernando Belaúnde Terry al presidente Morales Bermúdez, en retribución al saludo que ayer le hiciera llegar el primer mandatario a su domicilio por intermedio del coronel Juan Zubiaga Álvarez, jefe de la Casa Militar de Gobierno. Esta visita marca el inicio de los contactos para la transferencia de poder el próximo 28 de julio entre el gobierno de la Fuerza Armada y el Partido Acción Popular, triunfador de las elecciones del domingo 18 de mayo. En primer lugar, yo tengo que manifestar a los señores periodistas nacionales y extranjeros la complacencia que he tenido de estar con el señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo del Perú por mayoría nacional. Hemos tenido una conversación sumamente amplia, muy positiva, sobre temas importantes para nuestro Perú. Pensamos que esta entrevista, que es la primera, y continuarán otras, quizás ya en circunstancias más informales, significa lo que nosotros en términos militares llamamos el relevo, pero en este caso no es el relevo de una división, no es el relevo de una gran unidad, es el relevo de algo trascendente en la vida del Perú, es el relevo del poder del Estado y en este caso la transferencia que hacemos por voluntad del pueblo peruano y por voluntad de la Fuerza Armada, que también forma parte importante de ese pueblo peruano, la transferencia del poder civil del poder militar al poder civil. Esto es lo que ha ocurrido en esta amigable y trascendente reunión. Belaúnde Terry nació en Lima un 7 de octubre de 1912. Fue un arquitecto, estadista, político y presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Nació en el seno de una familia aristocrática, muy ligada a la política, hijo de Lucía Terry García y Rafael Belaúnde Díez-Canseco, ministro de Gobierno y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Su familia, originaria de Arequipa, era una de las más importantes del país. El 1 de junio de 1956, Fernando Belaúnde Terry presentó su candidatura presidencial por primera vez con el partido político Acción Popular. Él apoyaba el Frente de Juventudes Democráticas, que estaba integrado por discípulos suyos y por estudiantes de la Universidad de San Marcos. Su inscripción fue frustrada debido a la manipulación del gobierno de entonces presidido por el general Manuel Arturo Odría. Ante la negativa se originó una enérgica protesta del naciente grupo en las calles de Lima. Belaúnde Terry juramentó la presidencia el 28 de julio de 1980. Se pusieron grandes expectativas en su segundo gobierno que se iniciaba. Se auguró una plena restauración democrática. En el Parlamento, su partido, Acción Popular, hizo un pacto en el PPC, asegurando así una amplia mayoría parlamentaria, la que no había tenido durante su primer gobierno.
Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno fue devolver los medios de comunicación expropiados por los militares a sus antiguos dueños. Igualmente eliminó la censura, mas no quiso revertir la expropiación de las tierras hechas al amparo de la reforma agraria, que había liquidado al feudalismo agrario en el país, posiblemente para no ocasionar un estallido social en el campo. En lo económico, Belaúnde apostó por un equipo de colaboradores caracterizados por su liberalismo. Sin embargo, no pudo aplicar la mayoría de las reformas propuestas en este ámbito. Por otra parte, se construyeron otros grandes complejos de vivienda en Lima y en varias ciudades, y se refraccionó la infraestructura urbana y rural en casi todo el país. Para agravar aún más la situación, los precios de los metales cayeron a partir de 1983, afectando negativamente a las exportaciones peruanas. Aspecto social. La mala situación económica afectó a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El desempleo se incrementó de manera muy importante, lo que acabó provocando una seria crisis social. Se produce el asesinato a 8 periodistas de Uchuraguay, Ayacucho, en 1983. Se lleva a cabo el censo de 1981. El último censo nacional había sido en 1972, por lo que se hacía necesario uno nuevo. La población del Perú se había elevado a cerca de 18 millones de habitantes. El comienzo de los años 80 estuvo marcado por la crisis económica que azotó a toda Latinoamérica. Perú no se libró de sus efectos, a lo que hubo que unir el fenómeno del Niño y el terrorismo, que agravaron las consecuencias. Belaúnde debió tomar medidas de austeridad para paliar los efectos de la crisis. La caída de la producción agraria, la debilidad de la burocracia, la aparición del Sendero Luminoso y los factores climáticos, más la enorme deuda externa heredada, provocaron que tuviera que realizar ajustes económicos muy severos. Se hace evidente la lucha contra el Estado de las acciones terroristas del Sendero Luminoso, cuyo líder sería el catedrático universitario Abimael Guzmán Reynoso. Aparece también el movimiento revolucionario Túpac Amaru, con la dirección de Víctor Polay Campos. El fenómeno del Niño golpeó entre 1982 y 1983 a las costas del norte del Perú. Los daños en la infraestructura vial y en la agricultura fueron muy importantes, hasta el punto de provocar un descenso del PBI, cifrado en 6%. La inflación, debido a esto, subió un 13,5% en solo un año. Hablaré un poco más sobre Sendero Luminoso. El principal problema para el país en este periodo fue la organización terrorista de Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán. Este declaró la guerra al Estado en mayo de 1980, iniciando una violenta campaña con asesinatos indiscriminados de miles de personas. Uno de los sucesos más graves fue la masacre de Uchuraguay, acaecida el 26 de enero de 1983. Ese día 8 periodistas fueron ejecutados por pobladores de este distrito, al ser confundidos por militares de Sendero Luminoso. Algo después se produjo la masacre de Putis, con 200 civiles asesinados por el ejército al pensar que eran terroristas. El gobierno declaró el estado de emergencia y envió a las Fuerzas Armadas a combatir a Sendero Luminoso, que había llegado a un acuerdo con los narcotraficantes. El terrorismo ocasionó grandes pérdidas económicas al Estado, tanto por los ataques a las infraestructuras políticas como la inseguridad creada en todo el territorio. Política internacional. La crisis en la Embajada del Perú en Cuba. Nada más a comenzar a ejercer la presidencia, Belaúnde debió hacer frente a una crisis internacional. Esta comenzó en enero de 1981, cuando 24 cubanos ingresaron violentamente en la Embajada de Perú en La Habana. El embajador permitió la entrada a las fuerzas especiales cubanas para que capturaran a los refugiados. Esto le costó su puesto. A finales de marzo, otro grupo de cubanos penetró en la embajada, hecho que se repitió el 1 de abril. Fidel Castro exigió al gobierno peruano que entregara a los refugiados, obteniendo una respuesta negativa. Castro retiró la seguridad a la sede diplomática y anunció que cualquiera podía acceder a ella si quería abandonar el país. Para el 6 de abril habían entrado más de 10.000 cubanos. Finalmente, en junio, los aislados recibieron visados humanitarios de varios países.
Perú acogió a 742 y la mayoría se instaló en un campo de refugiados. Las tropas peruanas al mando de Rafael Hoyos desalojaron a los invasores. Obras más importantes. Se formó el Código Civil, se instaló el Tribunal de Garantías Constitucionales en Arequipa, entró en funcionamiento el Ministerio Público. Se estableció la libertad de prensa, anteriormente postergada por el gobierno militar. Para contrarrestar la excesiva inflación se crea una nueva moneda, el INTI, el 1 de 1985. Se extiende la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, Ancash y Machu Picchu en Cusco. Impulsan los proyectos agroenergéticos Majes, Chira, Piura, Tinajones y Chavimó. Se fomenta la construcción de viviendas a través del FONAVI. Se construyeron más de 300.000 viviendas familiares en Lima, Arequipa y Piura y cerca de 200.000 aulas escolares. Se construyeron en Lima los penales de Canto Grande y San Jorge. Se terminó la construcción de la carretera marginal de la Selva. Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se continuó con la cooperación popular. Fallecimiento de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry falleció en Lima el 4 de junio del 2002 a causa de un derrame cerebral. Su entierro fue multitudinario. El gobierno del presidente Alejandro Toledo le rindió honores de Estado. Sus restos fueron sepultados en el Parque Cementerio Campo Fe de Huachipa. Fernando Belaúnde Terry ha pasado a la historia como un presidente honesto y respetuoso de las instituciones nacionales como la reconocieron inclusive sus adversarios políticos. Las razones que confirmarían esta aseveración es que falleció sin haber afrontado un solo juicio por corrupción durante sus gobiernos no consecutivos. Asimismo, sus ingresos y patrimonios personales se mantuvieron sin alteraciones al terminar sus 2 mandatos durante el tiempo que duró su retiro de la política. El gobernante que no ame ni admire profundamente al Perú no puede ni debe conducir sus destinos. Fernando Belaúnde Terry.